Aleluya. Dios les bendiga a todos una vez más. ¿Estamos atentos en el servicio o estamos dispersos? ¿Cómo estamos, iglesia? Atentos en el servicio, ¿verdad? Esta es la escuela dominical, el culto para el Señor. Después tendremos tiempo para ponernos al día, pero ahorita vamos a alabar y glorificar ahora el nombre del Señor, escuchando con reverencia su palabra. Hoy, una vez más, quiero continuar con el tema que venimos trabajando y quiero que usted se haga ya la idea de que la hermana Kelly todo este año va a estar hablando sobre este tema de doctrina. Entonces, cada vez que usted me ve aquí, ya usted sabe a qué vengo. Hemos estado hablando de una parte, estuvimos hablando hace varias semanas sobre quién es Dios, pero ahora ya empezamos el tema o el interrogante, ¿cómo es Dios? Amén. ¿Cómo es Dios? Esta es nuestra segunda parte de ese tema, ¿cómo es Dios? No es un tema diferente, es lo mismo, es el tema doctrinal que iniciamos en diciembre. ¿Y por qué es importante hablar de cómo es Dios? Pues ya se los he dicho en otras ocasiones, porque cuanto más conocemos a Dios, más alta será nuestra adoración. Amén. Cuanto más cerca estamos de Él, cuanto más le conocemos, menos temor hay para acercarnos a nuestro Dios, más confianza para entrar ante su trono de gracia, de justicia, amén, y disfrutar de lo bueno y agradable que es su presencia. Hace unos días, comenzando el mes de mayo, estuve compartiendo la primera parte de este interrogante, ¿cómo es Dios? ¿Y por qué abordar este tema de cómo es Dios? Porque normalmente nos hacemos muchísimas preguntas que a veces no sabemos cómo interpretar. Hay algunos que por ser nuevos creyentes desconocen un poco acerca de este tema. Hay otros que tienen años y años en la congregación, pero hemos estado escuchando un evangelio muy enfocado en nosotros. Un evangelio donde se nos dice que todo va a estar bien, que tenemos a un Dios que nos cuida y esto y lo otro. Y eso está bien, que usted y yo recibamos una palabra que nos consuele, que nos aliente, que nos impulse hacia adelante. Pero también es importante entender que el propósito de las Sagradas Escrituras es que usted conozca a Dios. Amén. Si usted y yo no llegamos a conocer a Dios en esta tierra, difícilmente entraremos en el reino de los cielos. ¿Por qué difícilmente? Porque pasaremos una vida de religión, una vida entera viniendo a un lugar como este, a un templo como este, para llevar una vida religiosa. Pero Dios no quiere que usted y yo seamos religiosos, sino verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué nosotros podemos llegar a amar a nuestros padres? Porque los conocemos, porque convivimos con ellos, porque compartimos con ellos, ¿verdad? Dios quiere que usted le conozca, que usted sepa quién es Él, que usted sepa cómo es Él, que usted sepa cuáles son sus propósitos para tu vida y a partir de eso podamos descansar en su presencia. Entonces ya vimos quién es Dios y sé que muchas cosas quedaron sin ver, pero no podemos abordar todo. Estamos en la parte de cómo es Dios y solo para recordar, les decía hace varias semanas cuando estuve compartiendo la palabra con ustedes, que cuando hablamos o cuando preguntamos cómo es alguien, siempre estamos buscando indagar. Pregúntele a alguien, pregúntele al que tiene a su lado, ¿cómo es usted? Dígale, ¿cómo es usted? Mírelo y dígale, ¿cómo es usted? Mírelo a los ojos y dígale, ¿cómo es usted? Cuando usted hace esa pregunta, ¿cómo es? Está buscando, está indagando, está deseando hallar respuestas. Es una pregunta, ¿cierto? Y toda pregunta lo que pretende es encontrar respuestas. Gracias, hermana. Lo que pretende es encontrar respuestas. Ahora, ¿qué tipo de respuestas pretende usted encontrar?
respuestas que describan varios aspectos de aquel a quien usted quiere conocer. Entonces, normalmente cuando preguntan cómo es alguien, está buscando respuestas en esa parte física, ¿verdad? Cómo es físicamente, cómo es espiritualmente, cómo es emocionalmente, cómo es intelectualmente. O sea, hay muchos aspectos que usted quiere conocer, ¿verdad? Cómo es moralmente. Entonces, cuando hablamos de alguien y describimos, él es así, podemos decir no solo una parte física. Si me describiera, ella es delgada, ella es pequeña, no tan pequeña, ¿verdad? Pero más o menos, ella es pequeña, ella es de tez morena, morena clara, o no sé cómo se llama este color de piel. Estoy quemadita porque estaba asoleándome en un paseo. Pero no solo la parte física influye, sino que allí ya vienen otros aspectos. Entonces, ¿cómo es alguien? Ya puede decir, no, ella es risueña o ella es amargada, ¿verdad? Moralmente podemos decir algo, una descripción de esa persona. Espiritualmente podemos dar una descripción de esa persona, si es irrespetuosa, si es irreverente o si es respetuosa, si es responsable. O sea, hay muchas respuestas a esta pregunta, ¿cómo es alguien? Hoy lo que pretendemos encontrar a través de las Sagradas Escrituras es cómo es Dios en uno de estos muchos aspectos. En aquella ocasión, en la primera semana de mayo, segunda semana de mayo, estuve hablando cómo es Dios físicamente. ¿Y por qué abordar el tema cómo es Dios físicamente? Porque muchos piensan, creen y se preguntan que probablemente cuando la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, se refiere a que Dios tiene 2 brazos, 2 ojos, una nariz, ¿cierto? Nos hacemos esa pregunta, ¿cómo es Dios físicamente? Pero ya ese tema lo pasamos. Si usted desea conocerlo, puede irse a la página de la iglesia. En la transmisión está desarrollado cada punto y cada texto bíblico y allí aprender un poquito más. Hoy estaremos hablando cómo es Dios espiritualmente. Amén. En este aspecto espiritual, ¿cómo es Dios? Cuando desarrollamos estas preguntas, podemos ir teniendo un panorama más amplio y comienza a deshacerse de nuestra mente imágenes erradas de nuestro Dios. Hay quienes adoran a un Dios, pero a un Dios de su imaginación, mas no al Dios de las Sagradas Escrituras. En nuestro último encuentro estuvimos entonces hablando sobre esto y decíamos que la Biblia a veces nos da una descripción física de Dios, pero es un lenguaje que teológicamente se llama lenguaje antropomorfo o antropomórfico, para tomar descripciones de cosas que conocemos. Dios rebaja su lenguaje y habla de una manera que nosotros podamos entenderle. Entonces decía, los ojos de Dios están sobre toda la tierra y todo esto. Pero ya esto lo vimos. Recuerdo una vez, hace algunos años, haber compartido un mensaje que se titulaba, ¿de qué estamos hechos? ¿Cómo se titulaba el mensaje? ¿Sabía usted que a la hora de nosotros adquirir un producto, esta pregunta es súper importante? Cuando usted va en la calle y tiene hambre, los que acostumbran a comprar así en puestos de comida, hablemos de algo tan sencillo, una empanada, ¿verdad? ¿Cuántos han comido empanada aquí? Nadie ha comido empanada. ¿Cuántos compran empanadas? Puede ser muy llamativa por fuera, ¿verdad? Puede verse bonita, doradita. Pero antes de usted comprar, su decisión dependerá de la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que usted pregunta? ¿De qué? ¿De qué está hecha? ¿Verdad? Y su decisión irá acorde
a su preferencia. Entonces se ve muy bonita, pero le dicen que las empanadas son de pescado y a usted no le gusta el pescado. ¿La llevará a casa? ¿Se la comerá? No. Cuando nosotros deseamos adquirir algo, lo segundo que preguntamos es ¿de qué es? Lo primero es cuánto cuesta, ¿verdad? ¿Y de qué está hecho? Pues resulta que todos los seres estamos hechos de algo. Eso se llama esencia. Dios también está hecho de algo, aunque hecho sería una palabra tal vez mal usada porque Él no fue creado, pero Él tiene su propia esencia. Si usted fuera a adquirir una prenda de vestir o si fuera a adquirir un calzado, un bolso, por un medio virtual, no una tienda física donde usted puede palpar, míreme por favor y preste atención porque estoy introduciéndome en el tema para que usted pueda comprender lo que viene ahora más adelante. ¿Ven? Si usted fuera a comprar una prenda de vestir por un catálogo, por una revista, ¿alguna vez ha comprado una prenda por catálogo? Sí, ¿verdad? Por revista. Un bolso por internet, un par de zapatos por internet. Un medio donde usted no tiene el producto en sus manos, no lo está tocando, no lo está viendo, no está percibiendo la calidad del material. ¿Qué es lo que usted averigua antes de comprarlo? ¿Lo compra porque sí o se averigua de qué está hecho? Averigua si los zapatos son de cuero o si son de otro material, ¿verdad? Averigua si el bolso está hecho de esto, si va a comprar un estante, si es plástico o si es de madera prensada o si es de madera, pino, roble. ¿Cierto que sí? Yo lo hago, no sé usted. Cuando nosotros deseamos adquirir algo, el interrogante de qué está hecho es muy importante. Esto es lo que en últimas influenciará la decisión si lo llevamos con nosotros a casa o no, o si lo dejamos pasar. Pues yo quiero decirle que cuando la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, no se refiere a esa parte física, a esa parte, a esos componentes en los que nosotros estamos hechos. ¿De qué está hecho el hombre? El hombre está hecho de tres cosas, diga conmigo, tres cosas: carne, sangre y espíritu. ¿De qué está hecho el hombre? Carne, sangre y espíritu. Y son estos componentes y son la fusión de estos componentes los que hace que nosotros actuemos como actuamos y seamos los seres que somos. Como estamos hechos de carne, sangre y espíritu, tenemos emociones, sentimientos, ¿verdad? Si no tuviéramos espíritu no podríamos saber qué es esto. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero también tenemos debilidades y tenemos necesidades, porque la carne se debilita y tiene ¿qué? Necesidad. Tenemos limitaciones, tenemos un ciclo de vida que inicia y un ciclo de vida que debe terminar, porque la carne tiene fecha de vencimiento. Pero sobre todo tenemos un espíritu, tenemos una parte inmaterial, digámoslo de esta manera, una parte interna, intangible, una parte inmaterial dentro de nosotros que ha sido contaminada por el pecado y que nos conduce, ¿verdad?, a hacer lo malo. Si entonces, cuando la Biblia dice que nosotros estamos hechos a imagen de Dios, se refiere a esto, no tiene sentido que nosotros llevemos a Dios a nuestra casa. Si realmente la esencia de Dios, el material de Dios, de lo que Él es semejante al nuestro, como muchos tal vez llegan a pensar, somos iguales a Dios porque tenemos carne y Él tiene carne, porque tenemos vida y Él tiene vida, porque tiene brazos y nosotros tenemos brazos. Si fuera así, no tiene sentido que llevemos a este Dios a casa, porque también sentiría debilidades,
porque también sentiría necesidades, porque también experimentaría bajones emocionales como nosotros. Pero nuestro Dios tiene una esencia diferente. Diga conmigo, una esencia diferente. La esencia de nuestro Dios es una esencia diferente y una esencia superior a la de cualquier ser que exista en este mundo y en todo este universo. Amén. Su esencia no es semejante a la nuestra en cuanto al material del que está hecho. Tenemos imagen de Dios en otros aspectos, que más adelante lo vamos a hablar, no hoy no lo vamos a abordar. Pero hoy estaremos hablando de qué está hecho Dios, cómo es Dios en cuanto a su esencia. Y quiero que vayamos a la palabra, al capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Abra su Biblia conmigo, por favor. Capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículo 24. Cuando usted lo tenga, quiero que lo lea conmigo en reverencia y oremos al Señor por su palabra. ¿Ya lo tiene, iglesia? San Juan capítulo 4, verso 4. Leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice su palabra: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Léalo conmigo en voz alta una vez más. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la palabra que estaremos recibiendo hoy, Señor. Por tu verdad que estaremos recibiendo hoy, te pedimos que tú te lleves toda distracción y que nos ayudes a comprender tu mensaje, Señor. Gracias, oh Dios, por tu presencia en esta mañana, por tu presencia en medio de nosotros. Te rogamos, Dios, que esta palabra quede atesorada en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo que voy a hablar a partir de ese momento es corto, porque no quiero pasarme a otra área de cómo es Dios. Hoy solo voy a hablar acerca de la espiritualidad y la invisibilidad de Dios. Diga conmigo, espiritualidad e invisibilidad de Dios. Yo sé que estos no son términos muy usados en la iglesia normalmente, son términos más teológicos, pero ¿qué es teología? La teología es el estudio de Dios. Amén. Entonces, estoy tratando de emplear términos que usted pueda ir aprendiendo. A principios de mayo, cuando estuve con ustedes, estuvimos hablando de la inmanencia y la trascendencia de Dios. Estuvimos hablando de estos aspectos. Ahora vamos a hablar de la espiritualidad y la invisibilidad de Dios. Decir algo, iglesia, siempre traerá consecuencias. Todo lo que usted dice, todo lo que usted cree, todo lo que usted percibe, siempre traerá una consecuencia. Decir que Dios es espíritu, míreme por favor, decir que Dios es espíritu tiene trascendencia, es decir, tiene una implicación. Si yo creo que Dios es espíritu, tiene una implicación. Si creo que Dios no es espíritu, sino que es otra cosa, también tiene implicaciones. Amén. Ahora, cuando decimos en la palabra que Dios es espíritu, cuando leemos, como lo hemos visto en el verso 24, Dios es espíritu, me surgen dos interrogantes. El primer interrogante es: ¿será que cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, está empleando un lenguaje simbólico o un lenguaje literal? ¿Qué opina usted, iglesia? ¿Usted sabe qué es simbólico y sabe qué es literal? Literal es tal cual como lo dice la palabra. Y simbólico es una figura que se dice así, pero que no es así. Por ejemplo,
La Biblia dice que Jesús es el cordero inmolado, pero él tiene cara de cordero. Él es un cordero que hace meje. No, ¿cierto? Dice que es el león de la tribu de Judá, pero ¿realmente Jesús es un león? No, está usando un lenguaje que figurado o simbólico. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿qué cree usted? ¿La Biblia está empleando un lenguaje simbólico o figurado? Quiero escuchar a la iglesia. Un lenguaje figurado. O sea, la Biblia dice que Dios es espíritu, pero no es que sea espíritu, sino que es otra cosa. Eso es lenguaje figurado. ¿O es lenguaje literal? Lenguaje literal, dice por acá el hermano. La hermana dice que es figurado. ¿Qué dicen los demás por allá atrás? ¿Ah? Es simbólico. ¿Quién dijo simbólico? Levanten las manos los que dicen simbólico, por favor. Quiero verlos. Simbólico. Por acá esta columna está decidida al simbolismo. Ya se cambió la hermana para el otro bando. Ya no es simbólico. ¿Y los que dicen que es literal? Y los demás no dicen nada. 3 de un lado, 3 del otro y el resto de la asamblea no sabe, voto en blanco. ¿Ah? Pues mi hermano, cuando la Biblia, por eso es importante tomar estos temas doctrinales, ¿verdad? Para que no nos queden vacíos. Cuando la Biblia habla de que Dios es espíritu, está hablando en un término completamente literal. No hay simbolismo en esto, no hay figura en esto. La Biblia dice que Él es espíritu porque Él es espíritu. Amén. Significa que no tiene un cuerpo tangible, palpable, como el nuestro o como cualquier criatura aquí en la tierra. Un árbol es tangible, es palpable, ¿verdad? Un animalito es tangible, es palpable, pero Dios es como espíritu. Y siempre les digo esto en las prédicas. Algunos piensan que es la versión bonita de Papá Noel allá en el cielo. Un viejito barbón con una barriga grande sentado en un trono. Ese no es Dios. La Biblia dice Dios es espíritu. Convénzase leyéndolo nuevamente. Versículo 24 del capítulo 4 de Juan dice la palabra, Dios es ¿qué? Dios es espíritu y está hablando, cuando dice Dios es espíritu, está hablando de su esencia. ¿De qué está hecho Dios? Ya dijimos de qué está hecho el hombre. ¿Recuerda de qué está hecho el hombre? Carne y espíritu. ¿Pero de qué está hecho Dios? De espíritu. Él es espíritu. Espíritu que tiene la capacidad, que tiene la virtud, la capacidad, es el único ser que tiene la capacidad de hacerse visible a los hombres a través de algo que se llama teofanía. Ahora diga conmigo, teofanía. Ningún ser creado puede hacer teofanía. Los ángeles no pueden hacer teofanía a menos que Dios se lo permita. ¿Y qué es teofanía? Hacerse visible, tangible, palpable a la vista y a los sentidos de los seres humanos. Así que la Biblia dice en el capítulo 18 de Génesis, y no lo vamos a leer, voy a parafrasear, que estando Abraham sentado allí en su tienda, vio que pasaban 3 varones. Y dentro de estos 3 varones iban 2 ángeles y también iba Dios. Y cuando Abraham vio a estos 3 varones, corrió a ellos y les rogó para que entrasen en su casa. ¿Los estaba viendo Abraham, sí o no? ¿Cierto que sí? Y dice que Abraham, insistiendo, estos 3 varones entraron en su casa y Abraham corrió
y habló con su esposa y puso a trabajar al siervo y todo el mundo se puso en marcha para atender a aquellos 3 varones. Pero uno de estos varones era Dios y los otros 2 eran los ángeles que luego irían a Sodoma y a Gomorra para traer destrucción, el juicio de Dios. ¿Estaban siendo ellos visibles a los ojos de Abraham y de Sara, su mujer? ¿Cierto que sí? ¿Por qué los ángeles estaban siendo visibles? Porque Dios les había participado, les había dado la facultad en ese momento de hacerse visible, palpable, tangible. Eso se llama teofanía. Pero ¿proviene de quién? De Dios. Y comió Dios con Abraham. Y no solamente en la historia de Abraham, sino que dice la palabra que estando Josué a punto de una batalla, estando él en un lugar retirado, dice la palabra que apareció, vio a un varón a lo lejos del campamento y corrió hasta donde aquel varón y le dijo: ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o eres enemigo? Y luego le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? ¿Estaba hablando con quién? Con Jesús. ¿Estaba viendo Josué una visión? No, él estaba hablando con alguien palpable, tangible. Cuando la Biblia dice que Jacob peleó con un ángel, ¿ese ángel era tangible, sí o no? ¿Qué opina usted? ¿Lo podía tocar? ¿Ah? ¿O era una visión? ¿Ah? Lo dejó cojo, ¿verdad? Dice que le dio en el muslo, en el encaje de su pierna y lo dejó como el dólar, ¿verdad? Caminando allí, sube y baja. Esa capacidad se llama teofanía. Es una capacidad solo de Dios, un atributo de Dios, pero que Él lo permite en ocasiones para que sus ángeles se hagan visibles y se cumplan sus propósitos. ¿Para qué Él usa sus atributos? Solo para que se cumplan sus propósitos, para nada más. Amén. Muy bien. Entonces ya sabemos que cuando la Biblia dice que Él es espíritu, no estamos hablando en un término literal, simbólico, sino literal. La otra pregunta es: ¿qué implica el hecho de que Dios es espíritu? Si ahora yo sé que Dios es espíritu, ¿qué implica el hecho de que Dios es espíritu? ¿Será que la Biblia dejó escrito, será que Dios dejó por escrito en sus sagradas escrituras, en su Biblia, que Él es espíritu tan solo para que usted y yo sepamos que Él no tiene un cuerpo como el nuestro? ¿Lo habrá dejado Dios tan solo para que usted sepa esto o habrá algo más allá de esto? ¿Qué cree usted? Hermana, usted sí le mete misterio a las cosas. ¿Lo dejó allí tan solo para que sepamos que Él no tiene cuerpo? ¿O habrá algo más? Sabe que todo lo que se dice trae implicaciones, ¿verdad? Si usted dice una mentira, eso trae sus implicaciones. Y si dice la verdad, también tiene sus implicaciones. Por ahí dicen: por la verdad murió Cristo. Pues yo creo que hay algo más allá del simple hecho de saber que Dios no está hecho del mismo material que nosotros. Y quiero compartir con ustedes lo que Dios me ha dado, le ha dado a mi espíritu a través de esto. ¿Qué quiero que usted y yo entendamos? El hecho de que nuestro Dios sea espíritu implica, en primer lugar, que nuestros sentidos humanos, ¿cuáles son los sentidos humanos? La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato.
implica que nuestros sentidos humanos no pueden percibir a Dios. Mire mi cabecita, ¿qué dice? No. Nuestros sentidos humanos no pueden percibir a Dios a menos que Dios quiera que usted lo perciba. ¿Listo? Vamos a hacer la claridad. El hombre comúnmente, normalmente, el hombre no puede ver a Dios. No puede con sus oídos naturales oír a Dios. A menos que Dios quiera que usted le escuche. Han habido experiencias, hombres y mujeres de Dios que han dicho, escuché la voz de Dios. Yo creo, porque para Dios no es imposible permitir que tus sentidos se activen para escuchar su voz. ¿Cierto que sí? Hombres y mujeres de Dios que tienen una vida de comunión con Dios y que dicen, yo he visto a Dios. Probablemente una teofanía de Dios. Es más, Cristo es la teofanía más grande que Dios ha hecho en esta tierra. Cristo caminó 33 años y medio en esta tierra, comió con los hombres, vivió con los hombres, pescó, durmió, hizo tantas cosas porque Él es el Emmanuel, Dios que con nosotros. La teofanía más grande tardó 33 años y medio en esta tierra. Trabajó carpintería, convirtió el agua en vino, sanó enfermos. ¿Qué no hizo nuestro Señor en esta tierra? Pero creer que Dios es espíritu es entender que nuestros sentidos naturales no pueden percibir a Dios, iglesia. No pueden, a menos que Dios lo desee. Así que se necesitará fe para creer que Dios es real. Diga conmigo, fe. Se necesita fe para creer que Dios es real. Hay un pasaje que usted conoce mucho, pero lo voy a leer en Hebreos. Hebreos da la descripción más clara de lo que es fe. Leamos los versículos, Hebreos 11, versículos 1 al 3 y luego vamos a leer el verso 6. No los vamos a leer todos hasta el 6, sino del 1 al 3 y luego nos pasamos al 6. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo tiene? Dice, es pues la fe. Léalo conmigo si ya lo encontró, por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no le escucho, iglesia. Yo quiero que usted lo lea para que se convenza. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Iglesia, creer que Dios es espíritu es entender que yo no le puedo ver, que yo no le puedo oír, que yo no le puedo tocar, que no le puedo oler. Pero creo que aunque no le veo, no lo huelo, no lo toco, no lo escucho, Él es real. ¿Cuántos lo creen? La fe proviene de Dios. Amén. La fe es un don que proviene de Dios y que es puesto en el corazón del hombre para que el hombre, al ver la naturaleza y al ver las evidencias que Él da, pueda creer que definitivamente hay un Dios. Pero como el hombre no ha entendido que Dios tiene una naturaleza diferente a la de él, como el hombre no ha entendido que cada ser tiene una naturaleza diferente, una esencia diferente, ellos necesitan que Dios sea palpable o no hay Dios. O Dios se revela, es decir, Dios tiene que venir y mostrarse y yo verlo y tocarlo así como Santo Tomás, meter el dedito en la llaga para yo creer, o definitivamente no hay Dios. Y por eso es que hay mucho ateísmo. Nos vamos al extremo, ¿verdad?
Hay extremos de extremo, mi hermano. El primer extremo, el ateísmo. ¿Por qué muchos dicen que Dios no es real? Porque no le ven, porque no le huelen, porque no lo tocan, porque no lo sienten, porque no lo escuchan. Es que tus sentidos no están aptos para tocar, para ver, para oír, para oler y palpar a Dios. No están aptos porque Él tiene una esencia, una sustancia diferente. ¿Cuál es su sustancia? Él es espíritu. Dígalo, Dios es espíritu. Pero la Biblia dice que es necesario que el hombre desarrolle fe. Ahora, desarrollar habla de crecimiento. Dios pone fe en el hombre, pero esta fe tiene que desarrollarse, crecer. Cuando decimos que el niño ya se desarrolló o la niña se desarrolló, es decir, que está pasando a un nuevo nivel, ¿verdad? Está creciendo, está teniendo cambios. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Por el oír la palabra de Dios, por escudriñar las escrituras, por tener contacto con esta evidencia que dice que hay un Dios que es real. Pero aún si usted no leyera la Biblia, el libro de los Salmos, vámonos a los Salmos, capítulo 19, aún si se tratara de aquellos hombres que no son cristianos, que nunca se les ha predicado, la Biblia nos dice en el Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Hay evidencia de que existe un Dios, sí o no, iglesia? Hay evidencia. Dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién pudo haber hecho todas esas constelaciones si no es un Dios? Aunque el hombre quiera decir que es producto de una explosión, es ilógico. Ilógico que una explosión traiga vida como la que vemos hoy. Paisajes hermosos como los que vemos hoy y que paisajes que ya han desaparecido también por la mala cabeza del hombre. También la Biblia nos dice en Romanos 1:20, vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 20, dice la palabra del Señor, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este texto parece difícil de entender, pero no es difícil. Léalo conmigo, por favor. Dice, porque las cosas invisibles de Él. ¿Quién es Él? Las cosas, ¿cómo? Invisibles, o sea, que no se pueden percibir, ¿verdad? Porque las cosas invisibles de Dios, ¿cuáles son esas cosas invisibles? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Desde cuándo son visibles su eterno poder y su deidad? Desde que fuimos creados, iglesia. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Todas las cosas hechas, la naturaleza, la vegetación, los animales, los cuerpos celestes, esos planetas que giran y que están colgados allá en el universo, todas esas cosas muestran que hay un Dios que es poderoso, que es Dios, que hay en Él deidad. Amén. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusas, dice la palabra. Yo no sabía que Dios existía, porque es que como yo nunca leí la Biblia, la naturaleza grita que hay un Dios. La creación da evidencias de que hay un Dios. El problema es que el hombre no ha entendido que nuestro Dios, el único Dios que existe, porque lo demás es solo obra y creación del hombre, que nuestro Dios no tiene una sustancia igual a la nuestra. Y es posible que te pases 80, 90, 100 años en esta tierra y que nunca lo llegues a ver.
pero sí es posible entender que Él es real a través de la fe. Porque la fe es la certeza, es la seguridad, es la convicción de lo que no se qué, de lo que no se ve. ¿Usted ha visto a Dios? ¿Algunos han tenido esa experiencia de ver una teofanía de Dios? Pero del 100% de la humanidad, no toda la humanidad ha visto una teofanía de Dios. Y es posible que usted y yo tal vez muramos un día y nunca veamos una teofanía de Dios, pero creemos que Dios es real. Yo lo creo, diga conmigo, yo lo creo. Y luego el verso 6 de Hebreos, volvemos al texto que estamos analizando, que tenemos en cuestión. Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice algo fundamental, importante, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Diga conmigo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahora, hay otro extremismo y hay otra implicación al decir que Dios es espíritu. Ahorita veíamos que hay un grupo de personas que dicen que Dios no existe porque no le ven, porque no le tocan, porque no le escuchan. Pero hay otro grupo que se va al otro extremo. Como ellos necesitan ver, tocar, ¿verdad? Entonces se hacen sus figuritas, sus muñequitos. Ahorita el hermano decía, sus imágenes, ¿verdad? Y nos vamos a la Biblia y vemos en la Biblia ejemplos como el becerro de oro. ¿Cuántos han leído este pasaje del becerro de oro? El becerro de oro. Cuando ellos estaban adorando al becerro de oro, hicieron, dice la palabra, que Moisés le preguntó a Aarón, ¿qué hiciste? ¿Por qué le hiciste maldad a este pueblo? De hacerles una imagen para que ellos se postren. ¿Por qué hicieron esto? Porque ellos venían de Egipto, hermanos. Acababan de salir de Egipto y en Egipto lo que se hacía era adorar pura imágenes y una cantidad de cosas. Venían con esa costumbre, con esa cultura. Así que habían tenido una experiencia en el monte Sinaí, habían visto los montes temblar, habían escuchado el sonido de la voz de Dios. Pero ahora Moisés se había ido 40 días allá al monte de Sinaí y dice la palabra que ellos pensaron que Moisés había muerto. Como no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, haznos una imagen que podamos adorar. Ellos realmente en su corazón querían adorar a ese Dios que escucharon en Sinaí. El problema es que ellos eran incapaces de adorar a un Dios que no veían. Necesitaban tocarlo, necesitaban palparlo. Y como necesitaban verlo y palparlo, se les ocurrió hacer un becerro. Aunque después Aarón dijo, yo no sé, yo tomé el oro que ellos me trajeron y lo eché al fuego y salió esto. Yo les dije, tráiganme el oro que tienen. Ellos trajeron oro y yo lo eché al fuego. Y cuando se apagó el fuego había un becerro ahí. Increíble, ¿no? Milagroso, abre camino. Tallaron un becerro y comenzaron a decir, este es tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. Mi hermano, la Biblia nos enseña en el libro de Éxodo capítulo 20, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Dios no quiere que usted tenga la necesidad de tocarle, de palparle. Dios quiere que usted tenga fe que Él es real. Amén. Dios quiere que usted desarrolle fe, es decir, que usted crezca en esa fe, crezca en esa convicción, crezca en esa seguridad, en esa confianza de que Él, aunque es espíritu y usted no le puede ver, Él es real y Él está con usted donde quiera que usted está, donde quiera que usted vaya. Es por fe
que alcanzaremos las promesas del Señor. Es por fe que recibiremos bendición de Dios. Es por fe que Dios trae recompensas a nuestras vidas. Y dice que el que se acerca a Dios es necesario que tenga fe. Ese versículo no está puesto allí porque sí. Entienda algo de una vez por todas. Dios es espíritu. Y es probable que en esta vida nunca usted pueda ver una teofanía de Dios. Es probable que en esta vida usted nunca llegue a escuchar audiblemente la voz de Dios. Es probable que en esta vida usted nunca llegue a tener siquiera una visión de Dios. Pero aunque nada de esto llegue a pasar, no dude de que hay un Dios que es real. Es invisible, sí, porque es espíritu, pero es real y todo da evidencia de él. Y no solo la naturaleza, sino su obra de amor en usted y en su familia dan evidencias de que Dios es real. Amén. Yo puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo creo que Dios es real. Me ha sanado, me ha librado de la muerte, me ha librado de peligros, de angustia. He sentido ese calor, ese abrazo de un padre cuando me he sentido en necesidad de un abrazo de un padre. ¿Lo he visto? No lo he visto. ¿Lo he escuchado? No lo he escuchado, pero creo que Él es real. Convénzase, iglesia. Dios es real. Usted no necesita tocarlo. Usted no necesita verlo. Usted no necesita oírlo audiblemente para creer que Él es real. Él es real, pero su sustancia es espíritu. Amén. Su sustancia es espíritu. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, y aquí ya vienen otros principios. Cuando usted viene a Dios en oración, dice la palabra, el que se acerca a Dios, crea, ¿que qué? Crea que Él está allí. De lo contrario, todo será una religión. Si usted ora sin una fe y sin una seguridad de que Dios le está escuchando, entonces nada ocurrirá en su vida. Nada ocurrirá en mi vida. Entender que Dios es espíritu es entender que hay implicaciones. Y esas implicaciones es que mis sentidos no le pueden ver, mi carne no puede experimentar ese calor del abrazo de un padre, pero creo que Él es real. Ya hemos leído las citas de Romanos y las citas de Salmos. No puede el hombre en su carne agradar a Dios si sus sentidos siempre están pidiendo señal. Hay otro tipo de creyentes. Ya vimos los que dicen que Dios no existe porque no le ven. Vimos los que creen que Dios es real pero que necesitan ¿qué? Tocarlo. Pero hay los que no tienen imágenes pero que tampoco son ateos, pero todo el tiempo están demandando señal. Señor, si eres tú, que haga un trueno ahorita, con un solazo, ¿verdad? Que truene en este momento. ¿Y no tronó? Ah, no era Dios. Si tu voluntad y si eres tú quien me está incitando a ayunar 7 días, entonces que caiga una lluvia solo en el techo de mi casa. Y estamos demandando señales todo el tiempo. Si eres tú, yo he visto creyentes de estos. Porque como, ¿qué pasó con Gedeón, el vellón, pastora? Gedeón fue un hombre seleccionado por Dios para una tarea. Estaba Israel siendo azotado por los ismaelitas, creo. Ismaelitas. Y dice la palabra del Señor que se le apareció Dios visiblemente y habló con él y le dijo, y Gedeón estaba escondido en una cueva, trillando allí, limpiando un trigo, no sé, una cebada. Y le dijo Gedeón, varón valiente y esforzado. De pronto,
varón valiente y esforzado. Tú eres el escogido para libertar a Israel. ¿Yo? Sí, Dios te ha escogido a ti. Bueno, si Dios me ha escogido a mí, ahí está la señal. Aquí hay un vellón, como una esponja, me imagino yo que es el vellón. O una alfombra tal vez. Si Dios me ha escogido a mí, mañana yo voy a dejar esto aquí en mi patio. Mañana todo el patio va a estar seco, pero el vellón va a estar mojado. Tiene que haber rocío solo en el vellón. Y dice que la señal se cumplió. Al día siguiente, exprimió su vellón y todo estaba seco. Y él dijo, eso está como raro. No, si de verdad Dios me ha escogido a mí para esta tarea, entonces voy a volver a dejar este vellón aquí. Pero ahora todo el patio va a estar mojado y mi vellón va a estar seco. Y al día siguiente todo el patio estaba mojado y su vellón estaba seco, ni una gota en él. Este es el tipo de creyentes que no ha entendido que la sustancia de Dios es espiritual, iglesia. Deje de estar tentando a Dios pidiendo señal. Cuando usted pide señal todo el tiempo es porque es un incrédulo. No ha creído que el Dios invisible, el Dios espiritual está con usted caminando cada día de su vida. Señor, si tú vas conmigo, entonces que una brisa me dé de norte a sur. Señor, si eres tú, entonces que mejor se muevan las hojas de aquel árbol y el árbol no tiene hojas. Tiene una sola hojita. Señor, si ese es tu propósito, entonces que esto, entonces que aquello, entonces que lo otro. Y dice la palabra generación perversa y maligna, le dijo el Señor, que andan pidiendo señal. Y la única señal que tendrán es la de Jonás. 3 días en oscuridad, hablando de su muerte, de lo que él iba a padecer. Usted y yo no podemos ser este tipo de creyentes. ¿Usted cree que Dios es real? No lo escucho tan convencido. ¿Usted cree que Dios es real? La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es cierto que nosotros no nos vamos a mover de buenas a primeras. Que vino alguien y te dijo, tú eres. Por ahí una vez, voy a contar esta anécdota que nunca he contado. Una vez llegó yo vivía en Cali y un hermano del mismo ministerio, pero de otra congregación, de la principal, me dijo, tú eres mi esposa. Sí, Dios me dijo que tú eres mi esposa. Después me llegó otro de la misma congregación y me dijo lo mismo. Y en ese tiempo como 3, cuando eso era joven y bella. Y me dijeron eso y me dio gracia y yo Dios está variando, está comenzando a variar. ¿Qué le pasará a mi Señor? ¿Ah? Una vez le dije a mi pastor, porque hasta fueron y le llevaron ofrenda al pastor y le dijeron, estoy dando esto como pacto por mi esposa Kelly. Y él le recibió sobre al uno y le recibió sobre al otro y al otro. Y yo le dije, pastor, yo me siento como una vaca en feria. Así se lo dije. Como una vaca en feria, a ver quién es el mejor postor, quién da más. No me gusta eso. Mi pastor en ese momento me reprendió, después se rió y después entendió que no está bien, ¿cierto que no? O sea, Dios no varía, Dios no le dice al uno una cosa y al otro otra cosa. La esposa de 3 no se puede, ¿cierto que no? Bueno, en conclusión, iglesia, en esta parte que estamos hablando, Dios habla, Dios escucha, Dios ve, Dios
ha prometido estar contigo y Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre que se arrepienta. Pero lo que Dios no te ha prometido es que tú lo vas a ver con tus sentidos naturales. Ni te ha prometido que lo vas a oír con tus oídos naturales. Ni te ha prometido que lo vas a tocar con tus manos. Esa promesa no te la he hecho. No he leído ningún versículo que diga, sí, todos mis hijos me van a tocar en la tierra. ¿Cierto? ¿O usted lo ha leído, pastora, alguna vez en su Biblia? Pastora tiene varias Biblias, no sé si de pronto en alguna de esas Biblias está el versículo. Me lo comparte, pastora. Ese texto no existe. Nuestro Dios tiene una sustancia espiritual. Salmo 115, para cerrar esta parte. Salmos, capítulo 115. La Biblia nos habla acerca de aquellos que tienen esa tendencia o esa necesidad de tocar, de palpar, de percibir con sus sentidos espirituales. Leamos del versículo 2 al 8. Dice, ¿por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro y obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Amén. Pero quiero enfocarme en los dos primeros textos que leímos. Y es, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Por qué? Porque como estaban acostumbrados aquellos creyentes o aquellos hombres paganos de esa época en que fue escrito el pasaje bíblico, que el Dios era aquel muñeco que podían cargar, el becerro que podían llevar de un lugar a otro. Entonces veían a los israelitas y decían, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está la imagen? ¿Dónde está la figura? ¿Dónde está aquella escultura donde ustedes se arrodillan? ¿Dónde está su Dios? Y ellos decían, ¿por qué han de preguntar dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho. Pero yo puedo ahora, porque aquí no había una revelación completa, pero ya tenemos una revelación completa y es una sagrada escritura hasta Apocalipsis. Yo puedo garantizarle que nuestro Dios no solo está en los cielos, diga conmigo, no solo está en los cielos. Nuestro Dios está en todo el universo porque Él es omnipresente. Amén. Él es el omnipresente Dios. Él no es un Dios ausente. Él no es el Dios distraído que se descuida, que da la espalda y que te pierde de vista por un momento. No, Él está en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia. No le ves, pero está contigo en el desierto. No le ves, pero está contigo en el valle de sombra y de muerte. No le ves, pero está contigo en la tribulación, en la angustia. Y por eso cuando le adoras, adórale con el entendimiento de que aunque no le estás viendo, Él está aquí contigo, iglesia. Cuando te arrodilles en tu habitación, entiende que su sustancia es espiritual. No le estás viendo, no le estás tocando, no le estás oyendo, pero Él está allí contigo. Y dice la palabra, entra a tu habitación, cierra a la puerta y ora a tu Padre que está ¿dónde? En lo secreto. Entender estos principios ayudan que nuestra comunión y nuestra calidad de relación con Dios sea superior a la de los demás. Por eso el Señor quiere que hablemos de doctrina y por eso Dios quiere que Él sepa cómo es Él. Posiblemente nunca en esta vida lo llegues a tocar ni a mirar. Posiblemente nunca pase por tu casa. Posiblemente nunca veas ni el ala de un ángel.
Pero aunque jamás veas con tus ojos naturales, entiende que en tu espíritu está la capacidad de comprender que Él es real. Desarrolla tu fe en Dios. Dile al que tienes a tu lado, desarrolla tu fe en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hay otra implicación. Yo dije que iba a ser cortico y se nos está yendo el tiempo. Pastora, ¿qué pasó? Hay otra implicación. Saber, Dios mío, saber que Dios es espíritu, entender que Dios es espíritu, implica otras cosas. ¿Y cuáles son esas otras cosas? Es que debemos despertar, diga conmigo, despertar, entrenar y avivar nuestro yo inmaterial o ser inmaterial. ¿Qué es el ser inmaterial del hombre? Lo que está dentro de esta vasija, ¿verdad? Mire, esto es carne, esto es polvo, polvo eres, y al polvo ¿qué? Pero dentro de este recipiente chiquito y bonito, tengo que tener autoestima, hermano, porque si usted no me lo dice, yo me lo digo. Dentro de este recipiente chiquito y bonito hay un ser inmaterial, ¿verdad? Yo tengo que despertar, tengo que avivar, tengo que entrenar ese ser inmaterial que está dentro de mí para que se conecte con Dios. Y por eso volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Es el que hemos estado leyendo toda esta mañana. Dios es espíritu, pero viene la segunda parte. Y los que le adoran, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Cuando yo entiendo que Dios es espíritu, eso implica que el Dios espiritual no puede ser adorado eficazmente, efectivamente, si mi parte inmaterial, mi parte espiritual no se conecta con Él. Mi cuerpo podrá danzar, mi cuerpo podrá gritar, podrá hacer, gemir y hacer todo lo que yo quiera, pero no será una adoración genuina si mi espíritu está desconectado de Él. ¿Lo entiende, iglesia? No será genuina. Y pasarán los años y yo solo viviré una religión. Pero Dios no le llamó a ser un religioso, sino un verdadero hijo de Dios. Así que tengo una tarea. ¿Y cuál es la tarea? Tengo que avivar mi espíritu. Esta iglesia se llama Misión, ¿qué? Avivamiento. ¿Dónde está su avivamiento, iglesia? El avivamiento empieza cuando yo tengo vida de comunión con Dios, cuando tengo vida de oración. Ayer estaba en el ensayo con las chicas de la alabanza y comenzamos a orar solo para empezar el ensayo, y la oración se fue como extendiendo y se sentía algo bonito. Y cuando terminé de orar yo les dije, ¿no lo perciben? El ambiente cambió, la atmósfera cambió, porque uno viene agitado, afanado. Yo venía de trabajar, o sea, de tantas actividades en el día, y de pronto comenzamos a orar tan solo para encomendar en las manos del Señor. Ni siquiera fue una oración de no. Una oración tranquila, pausada, pero una oración genuina del corazón. Dios, estoy agradecida contigo. Gracias, papá, porque me tienes en esta casa, porque ya se acabaron los afanes de este día y ahora vine aquí a adorarte. Y se comenzó a cambiar la atmósfera. Cuando ese ser inmaterial que está dentro de ti está conectado a Dios, está avivado por Dios, está apasionado por Dios, está en esa relación de intimidad con Dios, todo lo que tú haces físicamente fluye,
esa adoración palpable, tangible, el llorar. Yo no tengo que empujar para que me salga una lágrima. No, no, no. Las lágrimas fluyen. Porque mi corazón está experimentando lo que viene del Espíritu de Dios, la esencia de Dios. Así es, pastora. Porque mi ser interior está experimentando la sustancia de Dios en ese lugar. Mis sentidos naturales no pueden percibirlo, pero mi ser inmaterial sí lo pueden percibir. Lo voy a repetir para que usted no se le olvide. Mis sentidos naturales no pueden percibir a Dios, pero mi ser interior, mi ser inmaterial sí puede percibirlo, tan solo si yo lo despierto. Por eso la palabra dice, despiértate tú que duermes. ¿Lo ha leído? ¿Dónde está, pastora, ese pasaje? ¿Lo recuerda? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despierte su espíritu, iglesia, para adorar a Dios. Despierte su espíritu para darle a Dios lo mejor de su vida. No venga aquí con letargo. Despierte su espíritu para adorar. Y dice, porque es necesario que el que adora en espíritu y en verdad, le adore. Es en espíritu, iglesia. Si yo vengo y canto, qué chévere, cantaste, pero adoraste, ¿dónde estaba tu espíritu? Ese ser inmaterial estaba pensando en otras cosas. Ese ser inmaterial estaba distraído por la ventana viendo a la vecina barrer el frente. Ese ser inmaterial estaba pensando en sus necesidades, en sus problemas, y cantaste y se te fue la hora del culto y no pasó nada contigo. Y fuiste a casa y volviste una y otra vez durante muchos años. ¿Qué tuviste allí? Una vida de religión. Dios quiere que tú le conozcas. Amén. Dios quiere que tú le conozcas, iglesia. Dios quiere que tú despiertes ese espíritu. Que todo lo que nuestro cuerpo hace tan solo sea un reflejo de lo que nuestro ser interior, nuestro ser inmaterial está experimentando. Muchas veces oraremos hasta sin sentirlo, ¿verdad, pastora? Pero si yo no lo siento, yo sigo creyendo. Y si tengo pereza, yo sigo creyendo. Porque mi pereza no determina la existencia de Dios, ¿cierto que no? ¿Cierto que no? No lo siento por mi frialdad, pero mi frialdad no determina la existencia de Dios. ¿Dios existe con tu frialdad o sin tu frialdad? Dios es real. El que adora en espíritu y en verdad, es necesario que adoren al Padre. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 8. Estoy terminando, realmente estoy terminando, iglesia. Créame. Romanos 8, verso 8. Sé que está haciendo mucho calor. Dice la palabra, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los que viven según la carne, hay muchos creyentes que dicen yo creo, no tienen un becerro en sus casas, no tienen el pensamiento de que Dios no existe, ellos creen, ellos dicen yo creo, soy creyente, ¿verdad? Soy creyente, pero aunque son creyentes, viven según la carne, no según el Espíritu.
Adoran a Dios solo según la carne, mas no según el Espíritu. Buscan a Dios solo según la carne, pero no según el Espíritu. Pero la palabra nos enseña en Juan 4:24, los que adoran al Padre es necesario que le adoren como en espíritu y en verdad. Conecta tu ser inmaterial con Él. Conectémonos con Él, iglesia. Al orar, hágalo con entendimiento. Yo siempre le digo, si le va a aplaudir, apláudale con entendimiento. Si le va a orar, hágalo con entendimiento. Aleluya. ¿Quién es el que vive? ¿Quién vive? A veces somos muy como los animalitos, y me perdona. ¿Cómo son los animalitos? Por instinto, ¿verdad? Nosotros no podemos adorar a Dios por instinto, lo adoramos en verdad, con una conciencia clara de lo que estamos haciendo. Si le voy a decir te alabo, Padre, es porque yo creo que el Padre me está escuchando. Y si levanto mis manos es porque yo creo que a Él le agrada que yo lo haga. Lo estoy haciendo con entendimiento, no así. Aunque mis ojos no te puedan ver, ni cuenta me había dado que tenía el brazo arriba. Se subió el brazo. Porque no hay entendimiento, porque no hay conexión, porque no hay genuinidad, porque no hay verdad en lo que estamos haciendo. Lo hacemos por inercia, como si yo le preguntara 2 más 2 y yo dice 4. Ya, porque se lo sabe, porque nos volvemos mecánicos en la oración, mecánicos en todo, mecánicos en el servicio a Dios. No sea mecánico. Mecánico es por inercia, lo hice por inercia, oré por inercia, canté por inercia porque me sabía la canción. Hágalo en verdad. Amén, iglesia. ¿Cuál es nuestro compromiso de aquí en adelante? Todo lo que yo haga para el Señor lo voy a hacer de corazón, como para agradar al Padre y no a los hombres. Y ya para terminar, número 2, hermana, ¿y cuántos 2 tiene esta prédica? Ya he escuchado puros 2, 2, 2, 2. Bueno, pues el punto 1 es Dios es espíritu. Ahora lo siguiente es Dios es invisible. Diga conmigo, Dios es espíritu. Y de Dios es espíritu hemos dicho 3 cosas, ¿verdad? Nos hemos ido a los extremos. Los que no creen, los que creen pero tienen que tocar, los que creen pero piden señal y una cantidad de cosas. Los que deben despertar, los que necesitan fe, el 1, el 2, y ahora el otro 2, el 2 original, es Dios es invisible. Y vamos a la palabra, a la primera carta de Timoteo. Póngase sobre sus pies para que crea que es cierto. Ya terminamos. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17. Tengo 2 versículos aquí. 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. ¿Qué más dice? ¿No lo ha buscado? Léalo, iglesia, léalo, por favor, ya vamos a terminar. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego Colosenses 1:15, allí mismo, allí cerquita. Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice la palabra, Él es la imagen del Dios que invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo, dígalo con fe. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Invisible dice que es algo que no se puede ver con los ojos naturales, mas no significa que no sea real. Lo voy a decir nuevamente. Invisible significa que es algo que no se puede ver con los ojos naturales. A mis ojos, si yo no tengo un microscopio, se llama Dailis,
yo no puedo ver las bacterias, ¿verdad? O esos animalitos chiquiticos. Usted los puede ver, mire el suelo, me dice cuántos microbios ve allí. Usted no los ve, son invisibles a sus ojos, pero no hay microbios. Muchos. Ponga su mano frente a su cara, sí, póngala allí. ¿Cuántos microbios ve en su mano? Hermano, hermana, vaya a lavarse las manos porque sus manos están llenas de microbios, porque ha tocado muchas cosas. Aunque no lo vea, ellos están. La Biblia dice que Dios es espíritu y por tanto ese espíritu es invisible a nuestros ojos. Pero un día le veremos. ¿Cuántos quieren ese día? Pero un día le veremos, dice la palabra. Y no como por espejo, dice el Señor, sino que le veremos cara a cara. Amén. Estaremos en su presencia, disfrutaremos de Él. Pero mientras estemos en esta tierra, desarrolle fe, confianza, seguridad de que nuestro Dios es real. Invisible significa que no podemos verlo con nuestros ojos naturales, pero no significa que no exista, perdón. No significa que no sea real. Dios es real aunque usted no le ve. Me gusta mucho esa adoración. Vamos a cantarla. ¿Cuántos quieren cantar? ¿Ya se quieren ir o vamos a cantar? Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Vamos, dígalo con fe. Aunque no. Así es, iglesia. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres